15 de octubre de 1844. Friedrich Nietzsche nació, el hombre que luego desafiaría la moral, la religión, los ídolos e incluso la lógica de la existencia. Un genio que vio demasiado profundo, y tal vez, por lo tanto, fue consumido por lo que vio. Nietzsche creció en un entorno marcado por la disciplina y la fe. Hijo y nieto de pastores luteranos, se esperaba que siguiera la misma manera. Pero eso no es lo que pasó. Con solo 24 años, se convirtió en uno de los profesores universitarios más jóvenes y respetados en Europa. Su futuro académico parecía brillante, pero hizo lo impensable. Una oficina renunciada, estabilidad y prestigio, a aislarse del mundo. Nietzsche eligió el silencio, la soledad y el exilio voluntario para reflexionar y escribir. Fue en el medio de la nada que comenzó a ver el todo. Lo que encontró allí no había consuelo. Era la verdad en bruto, una verdad que nadie quería escuchar y que pocos todavía tienen el coraje de enfrentar. Nietzsche se dio cuenta de que gran parte de la cultura, la moral, la religión e incluso la filosofía se basó en ilusiones, en edificios artificiales creados para protegernos del caos. Y fue entonces cuando comenzó a demoler, con palabras, todo lo que parecía sagrado. Pero no lo hizo por odio. Lo hizo porque creía que el ser humano solo podía ser real libremente si dejara de mentirse para sí mismo. Esta búsqueda insaciable de significado, por lucidez, una confrontación radical de la existencia, costaría costoso. Nietzsche pasó gran parte de su vida siendo ignorada, incomprendida y profundamente sola, y a la edad de 44 años, sucumbió a un colapso mental que lo derivó para siempre de la vida pública. Pasó sus últimos 11 años en silencio, aislado, roto por la mente que lo hizo inmortal. Pero antes de caer, dejó ideas que continúan incendiando el mundo hasta el día de hoy. Y todo comienza con una oración explosiva, una frase que sacudió los pilares de la cultura occidental. Dios está muerto, y lo matamos. Pocas frases en la historia de la filosofía han tenido impacto y esto. Dios está muerto, y lo matamos. Nietzsche no escribió esto como una provocación barata. No estaba simplemente negando la existencia de un ser divino. Lo que quería decir iba mucho más allá. El mundo moderno ya no vive como si Dios existiera, sino que aún finge vivir. Para Nietzsche, el avance de la ciencia, la razón y la crítica intelectual han destruido silenciosamente los fundamentos de la moralidad cristiana. La gente seguía yendo a la iglesia, hablando de pecado, cielo, infierno, pero en el fondo, la fe ya no era real, estaba vacío, estaba muerto. Pero al matar a Dios por abandonar la fe como una estructura central de la existencia, la humanidad no se liberó. Por el contrario, estaba a la deriva. Sin Dios, todo se vuelve posible, pero también, todo se convierte en un abismo. La muerte de Dios no es una celebración, es una advertencia. Nietzsche sabía que sin un sentido absoluto para la existencia, el ser humano se vería obligado a enfrentar el vacío. Y este vacío, según él, no se llenará fácilmente. La consecuencia directa de esta muerte es lo que Nietzsche llama nihilismo, la sensación de que nada tiene valor, que todo es relativo, que no hay verdades más sólidas, ni un propósito superior. Pero Nietzsche no quería que nos hundiéramos en este agujero, quería empujarnos a algo más grande. Quería, sin Dios, el ser humano que se volviera lo suficientemente fuerte como para crear sus propios valores. Pero esta transición, de una humanidad protegida por las creencias a una humanidad responsable de sí misma, sería brutal. Y es por eso que escribe tan fuerte, con tanto incómodo, con tanto dolor. Nietzsche no se burlaba de la fe. Él estaba diciendo, la fe ha muerto. Y ahora, o reinventarnos, o hundirnos. Este es el punto de partida para todo lo que vendría más tarde. Una feroz crítica al moralismo, la cultura de la culpa
las reglas universales, y especialmente a los ídolos que inventamos para no enfrentar la vida como es. De eso hablaremos a continuación. Si Dios está muerto, ¿con qué nos quedamos? Con nada. Y fue precisamente este nada que Nietzsche llamó nihilismo, un sentido de vacío existencial, pérdida de significado, que nada más tiene un valor real. Pero tenga cuidado, Nietzsche no era un defensor del nihilismo. No celebró el colapso de todo. Por el contrario, lo vio como una enfermedad de la modernidad, una etapa peligrosa de la humanidad que aún no ha aprendido a vivir sin muletas metafísicas. El nihilismo, para él, nace cuando nos damos cuenta de que los viejos valores, religiosos, morales, culturales, ya no nos dicen, pero al mismo tiempo, todavía no hemos tenido el coraje de crear nuevos valores. Y aquí viene una de las críticas más agudas de Nietzsche. Dijo que el ser humano, cuando se encuentra ante el abismo de significado, en lugar de enfrentar la realidad, corre hacia los ídolos. Pero, ¿qué son estos ídolos? Nietzsche llama a los ídolos todas las ideas, creencias y valores que prometen seguridad estadounidense, pero a expensas de la verdad. Ideales perfectos, dogmas morales, sistemas de pensamiento rígidos, todo lo que niega la vida como es, en nombre de una pureza imaginaria. Esta crítica alcanza las religiones, filosofías idealistas, doctrinas absolutas. Todo lo que intenta encajar al ser humano en un modelo fijo de bien y malvado, correcto y incorrecto, es, para Nietzsche, un disfraz de cobardía. Y ahí está el turno. Nietzsche no quiere que abrazaras el caos por abrazar. Él quiere que abandones el miedo a vivir con intensidad y verdad. Aquí es donde se distancia de Platón, por ejemplo. Mientras Platón dijo que el verdadero mundo está afuera, en un plan ideal y perfecto, Nietzsche dijo lo contrario. El verdadero mundo es este aquí, imperfecto, pulsante, contradictorio. Platón nos invita a salir de la cueva. Nietzsche dice, quédese en la cueva, pero vea el más auténtico en ella. Usted mismo. La filosofía de Nietzsche es un llamado brutal a la honestidad. Ella te pregunta, ¿vives por lo que sientes o lo que dijiste que deberías sentir? ¿Crees que con tu cabeza o la cabeza de los demás? Destruir a los ídolos para Nietzsche no es destruir la fe o los valores, es destruir lo que evita el nacimiento del individuo auténtico. Y esta destrucción no es un fin, es un comienzo. El comienzo de la reconstrucción del significado, para ti, desde su propia experiencia, voluntad y cosmovisión. Pero para eso, se necesita una nueva métrica, una forma sin precedentes de evaluar el valor de la vida. Y ahí es donde viene una de las ideas más profundas e inquietantes en todo su trabajo, el retorno eterno. Imagina que algún día aparece un demonio delante de ti y diga, todo lo que viviste, vivirás de nuevo. Cada dolor, cada alegría, cada fracaso, cada arrepentimiento, todo se repetirá, infinitamente. Nada será nuevo, nada cambiará. ¿Estás listo para vivir esta misma vida, tal como es para toda la eternidad? Esta es la provocación del retorno eterno, una de las ideas más audaces y inquietantes de Nietzsche. Pero cálmate, no está hablando de reencarnación ni destino literal. El rendimiento eterno es una prueba existencial, un criterio para medir la calidad de su vida. Nietzsche pregunta, ¿estás experimentando una vida que llevarías a vivir de nuevo, infinitamente, sin cambiar nada? Si la respuesta es no, entonces, según él, tal vez algo deba cambiar ahora. Este concepto no solo es filosófico, él es visceral, es una llamada brutal a aquí y ahora. Nietzsche nos obliga a enfrentar el regalo no como un puente para algo mejor, sino como la única etapa donde realmente sucede la vida. Nos desafía a abandonar la idea de que vivir es sacrificar el presente para un futuro ideal. O eso solo después de la muerte, vendrá la verdadera recompensa. Nada de eso.
Nietzsche dice, la vida tiene que estar justificada por sí misma. No vivas esperando. Vive con ganas de este momento para durar para siempre. Por supuesto, nadie vive una vida perfecta todo el tiempo. Nietzsche lo sabía. La propuesta del retorno eterno no se trata de perfección. Se trata de intensidad, presencia, verdad. Se trata de que vivas tan auténticamente que, incluso con errores y dolor, todavía diría, sí, viviría todo esto de nuevo. Esto es lo que separa la vida real de la vida idealizada. La experiencia se sintió de la expectativa proyectada. La existencia auténtica de la existencia pospuesta. Si constantemente está esperando llegar allí, si sus días son solo pasos para un futuro que nunca llega, puede estar viviendo una vida que, en el fondo, no le gustaría repetir. El retorno eterno no es un castigo, es un espejo que pregunta sin piedad, ¿estás realmente viviendo? ¿O simplemente preparándote para comenzar a vivir algún día? Y esta pregunta solo puede ser respondida con coraje. Pero Nietzsche va aún más profundo. Él no solo quiere que toleres la vida como es. Él quiere que ames esta vida, entera, imperfecta, absurda, y para eso nos ofrece una de las ideas más bellas y difíciles de toda su filosofía: amor fati, el amor del destino. Nietzsche no quería que solo aceptáramos la vida, quería que la amáramos, incluso cuando duele, incluso cuando decepciona, incluso cuando no tiene sentido. Este es el principio del amor fati, en latín, amor por el destino. Pero tenga cuidado, esto no es conformismo. Nietzsche no dice, si renuncias, acepta todo, en silencio. De lo contrario, Loving Destiny es un acto de rebelión lúcida. Está mirando el caos de la existencia, con todas sus imperfecciones, tragedias, dolores y fallas, y aún así, sí, elijo vivirlo, elijo amarlo. Nietzsche dice, no solo soportar lo que se necesita, sino aún menos disfrazarlo, sino que me encanta. Esto es radical, porque va en contra de todo lo que hemos aprendido. La sociedad enseña que la felicidad es tener control, evitar el dolor, lograr un ideal. Nietzsche dice que la felicidad es otra cosa. Está bailando con el caos, es hacer de la imperfección un combustible, está adoptando la realidad con intensidad total. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque cuando comienzas a amar lo que es, en lugar de sufrir por lo que no es, te liberas de la culpa, la comparación, el auto, a sabotaje. Dejas de vivir como si tu vida fuera un draft, esperando la versión final. Love Fati es el final de la espera. Es el coraje de vivir ahora, como es, con todo lo que implica. Nietzsche sabía que no es fácil. Hay momentos en que a nadie puede amar. Hay dolores que parecen imposibles de aceptar. Pero, según él, estos momentos deben ser la excepción, no la regla. Si la mayor parte de su vida está compuesta por cosas que rechaza, que le gustaría borrar, entonces algo está profundamente fuera de lugar. Love Fati es un ejercicio de presencia, autonomía y gratitud activa. No se trata de negar la realidad. Se trata de usar todos los aspectos como un impulso para fortalecerse. Y es en este punto que Nietzsche nos provoca definitivamente. ¿Estás dispuesto a amar todo lo que te pasa, no a pesar de eso, sino por eso? Esta filosofía requiere coraje. Coraje para vivir con intensidad. Coraje para ser quien eres, no quien el mundo espera que seas. Y para Nietzsche, es de este coraje que nace el verdadero sentido de valor. No es un valor impuesto por la religión, la moral, la tradición, pero un valor que surge desde adentro. Y eso no necesita permiso para existir. Aquí es donde entramos en un tema aún más controvertido de la filosofía de Nietzsche: el origen de la moral, el bien y el mal, y por qué todo esto puede ser una gran trampa en el fondo. ¿Qué es lo correcto y qué está mal? ¿Quién decidió eso?
¿Por qué? Nietzsche hace estas preguntas para no crear confusión, sino para verificar una de las estructuras más profundas de la civilización occidental, la moralidad. Dijo que la mayoría de las personas no viven de su propia voluntad, sino de una moral heredada, impuesta y decorada. Una moral que enseña que deseos es peligroso, que destacar es la arrogancia, que la humildad debe ser sumisión y que el sufrimiento es noble. Pero Nietzsche pregunta, ¿qué pasaría si esta moral no naciera de la virtud, sino de debilidad? Esta es la base de su crítica de lo que llamó los esclavos morales. Para él, a lo largo de la historia, los individuos más débiles, resentidos y frustrados, aquellos que no pudieron imponer su voluntad al mundo, crearon una nueva moralidad como una forma de protegerse. Transformó su impotencia en virtud. No puedo dominar, entonces diré que el dominio es malo. No puedo ganar, entonces haré que la derrota sea un signo de pureza. No puedo querer con intensidad, entonces condenaré el deseo. Esta reversión de los valores, según Nietzsche, generó una cultura donde el fuerte se ve con sospecha y el débil es santificado, donde se celebra el tratamiento, donde la voluntad del poder, es decir, la fuerza de afirmarse como un individuo, se suprime en nombre de la obediencia. Esta crítica no es un cumplido para la brutalidad. Nietzsche no dice que debamos ser tiranos. Lo que propone es algo más sutil y más difícil: negarse a vivir bajo las reglas creadas para domar el espíritu, y en su lugar cree sus propios valores. Esto es lo que él llama la voluntad del poder, la fuerza creativa que rompe con la moraleja del rebaño y afirma la singularidad de cada uno. El verdadero bien para Nietzsche no es seguir el código moral absoluto. Está teniendo el coraje de vivir la autenticidad, incluso si lo elimina de la aprobación social. Está transformando la vida en trabajo, no por sumisión. Esto, por supuesto, genera fricción, genera rechazo, genera soledad. Y Nietzsche pagó ese precio, porque al rechazar los dogmas, también se aisló de todo, y tu mente, tan poderosa como solitaria, finalmente cedió. En los últimos años de su vida, Nietzsche ya no podía escribir ni pensar claramente. No fue superado por las ideas de los demás, pero por el peso de sus propias ideas. Y sin embargo, dejó algo que pocos quedaban: una filosofía que no pide permiso para existir, una filosofía que no se consola, sino de liberación. Nietzsche no escribió para ser fácilmente entendido. Él escribió para molestar, para despertar, para rasgar los velos de consuelo. Si bien muchos filósofos intentaron responder preguntas de la vida con esperanza, prefería hacer lo contrario. Entregue el abismo y pregunte si puede enfrentarlo, sin huir. La muerte de Dios, el nihilismo, el regreso eterno, el amor, la crítica de la moral. Todo esto no es una invitación a la desesperación, es un llamado al coraje. Nietzsche creía que una mayor libertad humana es crear su propio camino, sus propios valores, su propio significado, incluso frente al caos. Y ahora te pregunto, ¿tienes el coraje de vivir sin certeza? Enfrentar la vida como es, no como prometieron que debería ser. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es la idea de que Nietzsche te causó más? ¿Cuál te quedó libre o te molestó? Si este video te ha movido, me gusta, compartir y suscribirte al canal. Esta odisea solo es posible con pensadores como usted, que no aceptan respuestas fáciles y tienen sed de comprender el mundo más profundamente. Active la campana, porque en los próximos videos continuaremos sumergiendo en la idea de los filósofos más inquietantes de la historia. Nos vemos en la siguiente ronda.